3. El tema que abordaré el día de hoy es qué y para qué encargar tareas a los niños en la escuela primaria. Considero importante definir qué son las tareas. Basándome en la lectura de las tareas domiciliarias de Ballesteros y Osanos, nos dice que las tareas son aquellos trabajos que los maestros les encargan a los alumnos para que realicen en su casa. Para poder definir toda esta pregunta, en los puntos en que me basé son ventajas, desventajas y puntos a favor de las tareas. En primer lugar, con las ventajas de las tareas podemos ver que cierta tarea que el maestro le encarga al alumno complementan la labor educativa. Esto quiere decir que hay cierto momento que los maestros, tal vez por falta de tiempo o que se acortan las sesiones o, como sabemos, por ciertas interrupciones que se pueden dar durante la jornada escolar, el maestro no logra concluir cierto tema o cierto aprendizaje esperado. Entonces, lo que se realiza es encargarles alguna tarea para poder completar ese aprendizaje esperado. En segundo lugar, podemos ver que favorece la adquisición del aprendizaje de la enseñanza en los alumnos, ya que en ocasiones los maestros usan las tareas para complementar ese aprendizaje. También podemos ver que es importante que se encarguen tareas a los alumnos, ya que favorece la disciplina familiar. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones es que se les encargan ciertas tareas a los alumnos y tienen el apoyo de los padres. He ahí un problema también, porque luego hay padres que no tienen el tiempo suficiente o hay alumnos que todo el tiempo están con sus abuelos. Y entonces esto no ayuda tanto a la disciplina familiar. También podemos ver que las tareas desarrollan la responsabilidad de los alumnos. El hecho de que no encarguemos tareas hace también que toda la tarde los alumnos, al cierto momento no tener como que esa atención por parte de sus padres, los alumnos juegan, realizan otras actividades y como que no complementan o no le dan la suficiente importancia a la educación primaria y pues no logran como que amenizar ese aprendizaje. Ahora los puntos que les daré son las desventajas de las tareas. Y también la lectura nos los menciona como los peligros de las tareas. En primer lugar, sabemos que los niños necesitan jugar de la misma forma que necesitan comer y dormir. Entonces, el hecho de que un maestro le encargue tantas tareas al niño de español, tantas de matemáticas, tantas de ciencias, hace que el niño ya no tenga ese tiempo para jugar en las tardes, porque al hacer que el niño se haga responsable, que es una de las ventajas que mencioné, también vemos que el niño, al ser muy responsable, ya no emplea tiempo suficiente para jugar. Y vemos que el juego hace que el niño desarrolle ciertas capacidades, tanto motoras, intelectuales o mentales. Otra desventaja que puede hacer es que el niño en ciertos momentos sale fatigado de la escuela, de tantos trabajos, tantos proyectos que se realizan, tal vez por ciertas actividades de educación física o danza, el niño sale fatigado. Y entonces el hecho de que el maestro encargue muchas tareas hace que el niño salga fatigado de la escuela primaria con cierto horario y en la tarde más fatiga con esas tareas extraescolares. También podemos ver y debemos enfocarnos correctamente como docentes en el carácter social que implican las tareas, porque en ocasiones nosotros como maestros queremos a completar cierto aprendizaje, como lo mencioné, pero también debemos tomar en cuenta el carácter social, porque hay padres de familia que no apoyan a los alumnos, o también el carácter económico, que no por el hecho de que encarguemos cierta tarea o cierta maqueta, cierto proyecto, y si los alumnos no lo traen bien, tal vez se debe a su economía. Y entonces, ¿cómo vamos a calificar a un alumno si no tiene la economía suficiente para poder solventar los gastos que implican una tarea? También hay ocasiones en que el niño va cierto periodo a la escuela y después el niño tiene que llegar a hacer ciertas obligaciones en su casa. Contamos, dependiendo del contexto, con ciertas actividades. Entonces, el niño le permiten sus padres ir en la jornada escolar de la mañana a la escuela, pero
con el pretexto de que en la tarde pueden realizar ciertas actividades, pueden apoyarlos en ciertas cosas, vender, no sé, un sinfín de cosas que apoyan a su economía. Entonces nosotros como maestros, ¿cómo podemos encargarle muchas tareas a cierto alumno que tiene más responsabilidades que pues las que debería a su corta edad? También podemos ver que hay ciertos alumnos que presentan cierta violencia en su hogar, padres que tal vez no están en su hogar o hay violencia intrafamiliar, entonces esto como que perjudica en cierto momento también las obligaciones que tienen los alumnos y por eso es que hay falta de responsabilidad. Ya cortaré. Viéndolo desde otro lado, hay ciertos momentos que se les encarga a los niños, por ejemplo, alguna maqueta. Enfocándolo en mi práctica anterior, nosotros realizamos una obra de teatro. Entonces hicimos ciertos grupos de actores, ciertos grupos de vestuario y otros de escenografía. Basándome en el caso de escenografía, hubo unas niñas que trajeron una escenografía muy hermosa, muy llamativa. Pero ¿cuál fue el problema? Que estas niñas no realizaron el trabajo ellas mismas. O sea que lo realizó su hermana y sus papás. Entonces, ¿cómo como docentes, qué decimos? ¿Cómo podemos atender a estas situaciones? Porque todos los niños se maravillaban de que su trabajo era muy bueno, de que era excelente. Y por el otro lado veíamos a los niños que tal vez habían realizado una escenografía muy pequeña, pero que era realizada por ellos mismos. Entonces debemos saber cuáles son las problemáticas de ciertas tareas para poder obtener una solución correcta. Por último, abordaré los puntos Por último, abordaremos no. Por último, veremos los puntos interesantes que engloban a las tareas. En primer lugar, un maestro para poder encargar tarea debe tener un propósito. De nada sirve que un maestro encargue tareas solo por el simple hecho de hacer que el alumno tenga cierta actividad a realizar durante la tarde, si esto no va a ayudar ni a complementar en nada los aprendizajes esperados tratados durante la mañana, ni va a completar el aprendizaje. Por otro lado, también vemos que las tareas nos ayudan a abrir ciertos temas. Yo, por ejemplo, en mi práctica lo que hacía es que trataba un tema de español, por ejemplo, un lunes, pero al mismo tiempo les encargaba una tarea relacionada. En este caso me englobo los estereotipos. Al otro día los alumnos ya traían sus tareas realizadas y entonces tenían una idea del tema. Empezaba a hacer preguntas acerca de la investigación y pude abrir el tema y ya los niños tenían como que un cierto conocimiento sobre los estereotipos y esto ayuda en gran forma a amenizar cierto aprendizaje. También las tareas sirven para ver ciertas áreas de oportunidad. Hay ocasiones, y siento que a todos los docentes nos ha pasado, que preguntamos, ¿ustedes comprendieron bien el tema? Y todos los niños sí, dicen que sí, o sea, lo hacen en cierto momento tal vez para salir al recreo o porque ya les aburrió la asignatura o el tema. Entonces las tareas sirven de esa forma, ayudan a que el docente revisa, porque debemos tomar en cuenta también que el hecho de no revisar las tareas hace que el niño pierda ese interés. Tal vez los niños se esforzaron demasiado realizando la tarea, pidieron ayuda, investigaron y todo, y llegan al otro día al aula de clase y a ti se te pasa revisar las tareas y considero este es un punto importante que debemos abordar. Bueno, regresando a lo que estaba mencionando, vemos las áreas de oportunidad al revisar. Tal vez los alumnos dicen que comprendieron cierto tema, o tal vez en su mayoría lo comprendieron, pero ciertos alumnos no comprendieron, no puedo decir eso. Pero ciertos alumnos no lo lograron comprender en su totalidad y esto se ve reflejado en las tareas. Entonces también es importante la tarea para esto. Por otro lado, también podemos ver que las tareas sirven para reforzar un tema. Nosotros encargamos cierta actividad o realizamos, cierta actividad durante la jornada escolar, durante cierta asignatura. Entonces, encargamos la tarea tal vez para reforzar ese conocimiento y también al mismo tiempo vemos las áreas de oportunidad. Para finalizar, quisiera mencionar que las tareas no deben ser suprimidas, como nos lo menciona nuestro autor, sino que deben tener nuestro propósito, deben apoyarnos, pero algo muy importante, no deben ser del todo diarias, porque entonces hace que el niño tenga como que esa fatiga, ese aburrimiento, y como nos lo dice la lectura, el hecho de ser tan responsables y de realizar todo el tiempo las tareas hace que el niño sea
un inadaptado social. Tal vez escucha raro y diferente, pero se puede presentar en ciertos casos. Los alumnos se engloban tanto en la escuela que dejan por un lado el jugar y ponen en primer término la tarea y las responsabilidades. Entonces debemos tomar en cuenta bien qué es lo bueno de las tareas, en qué nos ayudan y en qué nos perjudican para poder obtener bien los conocimientos, para poder saber cuándo y cómo encargar las tareas para que apoyen a los niños en las escuelas primarias.